¿Dónde está la gente atrevida? ¿Dónde está la gente que se anima a desafiar hasta aquello que parece imposible? ¿Dónde están los jóvenes, valientes? No atrevidos con sus padres, obviamente, no de faltarle al respeto a las personas, pero sí ir más allá de aquello que nuestras fuerzas parece que nos pueden dar. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que no se quedan tranquilos, que no se quedan esperando que los demás hagan las cosas? En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, el versículo 21 en adelante, que nos cuenta que Jesús, después de haber alimentado a 5.000 personas o más de 5.000 personas, se fue a orar mientras le dijo a los discípulos que fueran hacia el mar y que fueran adelante de él. Allí en el mar era un día en que el viento era contrario, había un cierto movimiento de la nave, pero los discípulos estaban en el mar y Jesús estaba orando. Dice la Biblia que al pasar las horas, Jesús se le apareció allá donde estaban, caminando sobre las aguas, y cuando se aproximaba a la barca, dice que miraron los discípulos para allí, pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dijo, no, soy yo, no es un fantasma. Y Pedro se atrevió a desafiar hasta las leyes de la naturaleza. Pedro le dijo, maestro, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Qué tremendo esta experiencia de Pedro, ese atrevimiento de Pedro, esa osadía de Pedro de hablar así, tal de comprobar que el maestro estaba allí. Él sabía que Jesús era capaz de hacerlo caminar sobre las aguas. Quizá los demás que estaban allí con miedo quedaron quietos, esperando quizá una oportunidad, pero no se animaron. Quizá muchos criticaron a Pedro y dijeron, Pedro, ¿qué haces diciendo eso? Pero Pedro no le importó. Pedro se atrevió y le dijo al maestro. Dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro, bueno, ven, desciende Pedro. Ven y camina hacia mí. Y dice que Pedro descendió y comenzó a caminar sobre las aguas. Hasta ahí todo bien. Pero siempre sabes que hay personas que cuando tú emprendes algo, que cuando tú te atreves a algo, te critican, murmuran de ti, pero nunca lo hacen. Quizá muchos de los discípulos que estaban allí en el barco quedaron esperando a ver lo que pasaba. Quizá tenían deseo en su corazón de salir también caminando sobre las aguas, pero quedaron tranquilos esperando a ver lo que pasaba. Pero Pedro se animó, Pedro se movió, Pedro actuó. Pedro puso en acción su fe y le dijo, bueno, Señor, si eres tú, yo creo. Si no eres tú, obviamente que se iba a hundir en el momento. Pero si era Jesús, él sabía que Jesús era capaz de hacerlo caminar sobre las aguas. Dios te está llamando a ti porque sabe que tú eres capaz de hacer cosas en su nombre. Dios necesita de jóvenes, de mujeres jovencitas, de mujeres más adultas, de hombres valientes que actúen, que salgan a caminar, que salgan a hacer aquello que Dios quiere que hagan, que no se queden esperando por los demás. Dios te está llamando a ti porque quiere marcar una diferencia en tu vida. Aquel hecho en la vida de Pedro sabemos que fue único. La experiencia para los demás fue bárbara, pero la sensación y la experiencia de haber caminado sobre las aguas fue única. Y Dios quiere darte a ti oportunidades únicas, que tú pongas en práctica tu fe, ejercita tu fe. Sabemos que después Pedro miró a los costados y vio que había mucha tempestad y empezó a hundirse. Pero eso no importa ya. Lo importante fue que Pedro creyó en la mano y en el poder de Dios y creyó que si era Jesús, Jesús es Dios de cosas sobrenaturales. Dios te está llamando a experimentar cosas sobrenaturales en tu vida. Cree, desafíate a ti mismo, sé atrevido, dale adelante, abre tu corazón para el Señor y cree que Él va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Y verás cómo va a ser diferente. Dios se va a glorificar en tu vida.
Hasta la próximo domingo. Que Dios te bendiga.